Muy bien, la retroexcavadora 420F2 la encontramos en muchos lugares, ¿sí? La encontramos en lo que viene a ser pues el sector construcción, lo encontramos en carreteras, lo encontramos en muchos lados, ¿sí? En muchos lados esta máquina. Por lo tanto, pues es muy importante conocer, saber cómo funciona, ¿sí? Es muy importante conocer sus sistemas, no solamente la parte hidráulica, sino también el motor 3054, ¿sí? También lo que viene a ser cómo funciona, pruebas y ajustes, saber de fallas, diagnósticos, etcétera, etcétera. En base a ello, estamos viendo la probabilidad de programar una especialización de estas máquinas, de esta máquina de la 420F2, pero todavía no tenemos fecha próxima. Mientras tanto, este domingo 24 y el próximo se va a dictar hidráulica. Antes de ello, les voy a explicar rapidísimo, hay algunos que necesitaban saber sobre los temas y la forma como se va a dictar. Pues acá tenemos la información rapidísimo en 5 minutos. Este 24 y 31 vamos a hablar de lo que viene a ser hidráulica aplicada a maquinaria pesada, ¿sí? Hablaremos de simbología, como sabemos la hidráulica en los esquemas lo encontramos full símbolos, por lo tanto pues tenemos que saber cómo funciona, qué representa y cuáles son sus características de cada símbolo, ¿sí? Entonces, hablaremos también de funcionamiento de bombas, controles, válvulas, cilindros, en lo que vienen a ser sistemas hidráulicos. Luego ya ingresaremos a lo que viene a ser lectura de los esquemas hidráulicos, circuitos piloto, ¿sí? Y circuitos de alta presión. Eso quiere decir que vamos a hacer seguimiento en lo que vienen a ser los circuitos hidráulicos, ¿sí? Y vamos a usar el cargador frontal 962H y también lo que viene a ser la excavadora 336 para hacer seguimiento a circuitos piloto y circuitos de alta presión. Y también hablaremos obviamente de diagnóstico de fallas en sistemas hidráulicos. Entonces, esos son los 6 temas, ¿sí? Que se va a dictar 10 horas académicas que quedará grabado en la plataforma virtual. Sí, muy bien. Cualquier consulta o duda, ahí tienen los números de WhatsApp para que puedan consultar. Todavía queda mañana y pasado para las vacantes, ¿sí? Viernes y sábado. Y el domingo tendremos la clase, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer reconocimiento a lo que viene a ser el esquema hidráulico de la retroexcavadora. Como podemos observar, ahí tenemos obviamente bastante reducido el esquema. Lo recomendable es que ustedes lo impriman su esquema hidráulico en A1 a color, ¿sí? En A1 a color. Eso es lo recomendable, ¿sí? Y pues para que ustedes puedan hacer seguimiento a los esquemas hidráulicos. Recordar que si ustedes conocen ya de algo de la parte hidráulica, van a poder ya hacer seguimiento, obviamente, ¿no? Y hoy vamos a reconocer un poco de esta máquina, ¿sí? De lo que viene a ser la retroexcavadora. ¿Sí? Entonces vamos a revisar lo que viene a ser el esquema hidráulico. Ahí tenemos entonces el esquema hidráulico de la 420F2. Muy bien, entonces, como vemos, este esquema tiene 12 páginas, ¿sí? 12 páginas. Entonces, cada una de ellas obviamente tiene un significado. Por ejemplo, en la segunda página tenemos lo que viene a ser la simbología también en este esquema hidráulico, ¿sí? Que es importante, es muy importante conocer de símbolos, saber cómo funciona, qué representa, como les decía hace un momento. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos parte de simbología de lo que viene a ser hidráulica, ¿sí? En la siguiente página tendremos a qué modelo le corresponde. Por ejemplo, este esquema le corresponde a la 420F2 y 430F2, ¿sí? Ahí tenemos los prefijos para las máquinas que le corresponde obviamente este esquema hidráulico. En la siguiente página tendremos obviamente el cuadro de representación de componentes, ¿sí? Acá tenemos los componentes hidráulicos, acá tenemos los números de parte y acá tenemos, ¿sí? Localización en la máquina y localización en el esquema, ¿sí? Todo esto ya se enseña en hidráulica, cómo hacer reconocimiento, cómo hacer buscar los componentes tanto en la máquina como en el esquema, ¿sí? En la siguiente página ya tendremos el esquema hidráulico, ¿sí? Ahí tenemos ya, en este caso, todo el esquema hidráulico que lo vamos a reconocer el día de hoy, ¿sí? Los componentes principales, donde se ubican tanto en el esquema como en la máquina, ¿sí? En las siguientes páginas tendremos ya la parte, se podría decir, la representación en la máquina de los componentes principales.
¿sí? Ahí está, entonces tenemos ya la página 8, ¿sí? Ahí tenemos la máquina. Siguiente igual también representación ya de componentes dentro de la máquina, dentro de la retroexcavadora, ¿sí? Ahí tenemos entonces los componentes principales hidráulicos, obviamente, que corresponden a esta máquina, ¿sí? Entonces, este esquema consta de 12 páginas, pero nosotros nos vamos a concentrar en el esquema principal, ¿sí? En el esquema principal. Nuevamente, recomendación, imprimir el esquema en A1 a color. Incluso en A0 lo pueden imprimir, ¿sí? Ahora sí vamos ya a ingresar al esquema hidráulico, algo rápido, ya que estamos ya con el tema del tiempo. El tiempo se va rápido. Recordar que la clase está siendo grabada, por lo tanto ustedes van a poder hacerlo, van a poder revisar las veces que deseen de forma gratuita, ¿sí? Entonces, primeramente, señores, todo circuito hidráulico parte desde el tanque. ¿Dónde encontramos el tanque en el esquema? Lo encontramos en la parte inferior, ¿sí? Entre la intersección del 3 ¿con quién? Con la letra A. Entonces, intersección 3 con la letra A lo vamos a encontrar en el esquema hidráulico. Entonces, a lo que estoy hablando está dentro de la tabla, ¿sí? A3. Ahí tenemos, en este caso, el tanque hidráulico. En la máquina, ¿dónde encontramos el tanque hidráulico? Ahí está, hacemos clic simplemente y acá nos muestra ya dónde se encuentra el tanque hidráulico. Entonces, es fácil ubicar componentes, señores, tanto en lo que viene a ser en el esquema como en la máquina, ¿sí? Como en la máquina. Lo complicado es un poco hacer seguimiento ya al circuito hidráulico si es que no dominas hidráulica, ¿no? Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de aceite hidráulico usará esta máquina? ¿Qué tipo de aceite? O sea, ¿qué tipo de aceite hidráulico usará? A ver, me van dejando sus comentarios. Entonces, el tanque hidráulico, como podemos observar, está en la parte delantera de la cabina, ¿sí? Adelante de la cabina, ahí se encuentra el tanque hidráulico, ¿sí? Ahí está. Acá obviamente se encuentra la cabina y en la parte delantera se encuentra el tanque hidráulico. Muy bien. A ver, ¿qué tipo de aceite hidráulico usa esta máquina? SAE 10. Muy bien. Felicitaciones a todos. SAE 10W. Ese es el tipo de aceite que usa obviamente la parte hidráulica, ¿sí? No usar otro tipo de aceite, por favor, ya que esta es una máquina Caterpillar y no podemos tampoco con otro tipo de viscosidad, ¿sí? Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuántas bombas hidráulicas tendrá la retroexcavadora? ¿Sí? ¿Cuántas bombas hidráulicas tendrá la retroexcavadora? A ver, me van dejando sus comentarios. Quienes conocen o no conocen, hoy día vamos a conocer, ¿sí? Los componentes principales de esta máquina. ¿Cuántas bombas hidráulicas tendrá la retroexcavadora? ¿Qué dicen? ¿Cuántas bombas hidráulicas? A ver, ¿algunos tienen conocimiento, tienen idea? ¿Cuántas bombas hidráulicas tendrá? ¿Una, tendrá dos, tendrá tres, tendrá cuatro? ¿Cuántas bombas tendrá esta máquina? Dos, me dicen. Muy bien, dos. A ver, ¿los demás tienen idea? ¿Conocen a su máquina? ¿De repente hay operadores o no hay operadores? ¿Cuántas bombas hidráulicas tendrá esta máquina? Una bomba de pistones, muy bien. Muy bien, señores, excelente. Entonces, por lo general, la mayoría de retroexcavadoras solamente traen una sola bomba, ¿sí? Una sola bomba. Imagínense, esta bomba le hace, se podría decir, o envía flujo al circuito hidráulico a la misma vez piloto, o sea, a diferencia de otras máquinas, acá también el circuito hidráulico piloto se genera internamente a través de un manifold, ¿sí? Ojo, en las excavadoras tenemos una bomba hidráulica independiente. Entonces, eso quiere decir que este domingo y el próximo vamos a aprender también circuitos piloto y vamos a ver cómo se generan los circuitos piloto. En el tema de la excavadora, vamos a hacer una comparación, ¿sí? A la excavadora, por ejemplo, con la retroexcavadora, que acá no tenemos otra bomba, simplemente todo esto de acá corresponde a una sola bomba, ¿sí? Ojo, a una sola bomba, es una bomba de pistones de caudal variable que tiene dos válvulas, ¿sí? La compensadora del flujo, la compensadora de presión, ¿sí? Estas dos válvulas, su finalidad es controlar el angulamiento de la bomba, ¿sí? Entonces, solamente tenemos una sola bomba. Luego vamos a hacer rápido nada más algún seguimiento, cómo se distribuye el flujo, tanto para la dirección, tanto para el sistema hidráulico principal, ¿sí? Muy bien, entonces ubicamos ahora la bomba. ¿Dónde se encontrará la bomba en el esquema hidráulico?
¿sí? ¿Dónde se encontrará la bomba en el esquema hidráulico? Acá lo tenemos, incluso está también el número de parte. ¿Eso qué quiere decir? Si la bomba se malogra, acá tenemos el número de parte para comprar o solicitar la bomba, ¿sí? Muy bien, ¿dónde se encuentra en la máquina? Pues se encuentra debajo de la cabina, ¿sí? Ahí está. Entonces, como verán, solamente tenemos una sola bomba. En todas las retroexcavadoras, la serie, el modelo 420F, la 416E, por ejemplo, la D, igual, tienen una sola bomba, señores. Solamente una sola bomba. ¿Dónde se ubica esta bomba? Debajo de la cabina. ¿Cómo accedo a esta bomba? Puedes acceder para hacer las regulaciones tanto de flujo como de presión por la parte superior, por la cabina. Puedes retirar la guarda inferior de la cabina, ¿sí? Es una tapa que está debajo de los pedales, obviamente, y puedes acceder a la bomba principal para hacer regulaciones. También puedes acceder por la parte inferior, debajo de la máquina, para que puedas desmontar esta bomba. Está unida con dos pernos. ¿Sí? Está acoplada con dos pernos. Ahora, ¿quién lo hace girar a esta bomba? Como vemos, el motor diésel no se encuentra aquí, el motor diésel se encuentra adelante, ¿no? En la parte delantera del motor, un motor 3054, en algunos casos un motor 4.4. Ahora, ¿dónde se encuentra quién lo hace girar o quién lo revoluciona esta bomba? Pues un engranaje de la transmisión, ¿sí? Un engranaje de la transmisión. ¿Qué quiere decir? Que esta bomba va acoplada directamente hacia ¿dónde? Hacia la transmisión en la parte posterior. ¿Sí? Y como observamos acá la parte física, una manguera viene desde el tanque que viene a ser la manguera de succión. ¿Hacia dónde? Hacia la bomba, ¿sí? Hacia la bomba. Muy bien, señores, entonces ahí encontramos la única bomba principal en lo que viene a ser pues la parte hidráulica de esta máquina. Muy bien, entonces estamos avanzando de una forma ordenada, ¿sí? Primero tanque, luego bomba, ¿sí? Luego, ¿hacia dónde se va el flujo? Obviamente el flujo se distribuye hacia dos controles, hacia el control que pertenece para levante e inclinación, que viene a ser este control de acá, ¿sí? Entonces, el flujo se distribuye primero, no primero, sino viene directamente hacia dónde, a través de esta línea, como podemos observar acá, ¿sí? Los que están por ahí con su esquema hidráulico, viene directamente hacia dónde, hacia este control, ¿sí? Hacia este control. Este control, como les repito, corresponde a la válvula delantera. ¿Dónde se encuentra este control? Este control se encuentra al lado derecho de la máquina, ¿sí? Lado derecho de la máquina, obviamente directo o un poco se podría decir cerca, ¿sí? Al joystick, ¿sí? Al joystick principal para levante e inclinación. Acá tenemos el control, por lo general es un control de 3 cuerpos y controla la parte delantera, como les decía, levante, bajada e inclinación del cucharón. Entonces, ahí el control de control pequeño, ¿sí? No es muy grande. ¿Cómo lo puedes desmontar? Lo único que lo puedes desmontar es por la parte inferior, ¿sí? Por la parte inferior. Va acoplado a la máquina con 3 pernos, ¿sí? 3 pernos. Acoplado al chasis principal, ahí. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos ya reconociendo el tercer componente principal, ¿sí? Entonces tenemos acá el control hidráulico para la parte delantera, en pocas palabras, quienes todavía no conocen mucho. Ahora, hacemos seguimiento a la otra manguera, que es la misma, y viene por acá, ¿se dan cuenta hacia dónde va? Ojo, en hidráulica siempre cruza, ¿ya? Cruza, acá no que viene por acá y se va hacia la derecha, no señores, todo es cruzado. Muy bien, entonces miren hacia dónde se va. Se va hacia el otro control principal. Este control principal se ubica en la parte posterior, ¿sí? Se ubica en la parte posterior. ¿Para qué? Para el brazo posterior, obviamente, ¿no? Luego vamos a revisar tema de cilindros, para qué sirve las salidas finales, se podría decir ya. Recordar que el control hidráulico lo que hace es distribuir el flujo, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde la bomba, lo distribuye hacia dónde, hacia los actuadores que vienen a ser los cilindros, ¿sí? Que vienen a ser los cilindros. Entonces, señores, mucha atención. Algunos dicen que la clase es muy rápida o que el instructor habla muy rápido, pues lamentablemente por temas de tiempo no podemos estar yendo paso a paso, ¿sí? Para eso vamos a tener ya 10 horas este domingo y el próximo en cuanto a hidráulica. Pero por otro lado, no se preocupen que esta clase nuevamente les digo queda grabada. Muy bien, entonces acá tenemos, como vemos, full válvulas, ¿sí? Válvulas que están dentro del control, ¿sí? Ojo, dentro del control. Por ejemplo, en la serie o en la 4, por ejemplo, 16D, ¿sí? Por favor, no me rayen la pantalla. En la 416D, ojo, a ver, me dan un minuto para borrar, que no me están colaborando.
Colaboren, señores, si no dejamos de grabar. Sí. Muy bien, entonces, ojo aquí, les decía, en la 416D, por ejemplo, es palancas mecánicas, la del posterior. Eso quiere decir que estas válvulas direccionales son accionadas mecánicamente. Sin embargo, en estas máquinas ya, en las más modernas, ¿sí? Como podemos ver, lo que tenemos es pilotaje. Esto es el famoso pilotaje, señores. ¿El pilotaje para qué me sirve? Para desplazar las válvulas direccionales dentro del control. Entonces, estas válvulas direccionales por lo general son movidas o son piloteadas. ¿Para qué? Con la finalidad de dejar pasar este flujo que viene directo desde la bomba. Esto ya viene a ser alta presión. Entonces, este flujo va a pasar por estas válvulas, ¿sí? Para que finalmente se vaya hacia dónde? Hacia los cilindros, ¿sí? Hacia los cilindros. En ello consiste la hidráulica, pero lo que tú tienes que saber es todas las características, por ejemplo, de esta válvula, ¿sí? Eso es simbología. Tienes que saber el tipo de líneas, para qué sirven, una línea completa, una línea punteada, el color de las líneas. Todo eso tienes que saber para que puedas ser un hidráulico calificado o que puedas, pues, resolver problemas hidráulicos, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos para resolver problemas hidráulicos, ¿sí? Muy bien, señores. Entonces, acá tenemos el control principal. La pregunta es, ¿dónde se ubica este control? Pues acá tenemos, ¿sí? Para darle clic y directamente el esquema hidráulico nos envía directo a la máquina. Algunos dicen, pero va a ser con máquina. ¿Para qué quieres la máquina? Si acá está todo, ¿no? Te vas a ir a la máquina en algún momento y lo vas a encontrar acá. Igual lo vas a encontrar ahí. Entonces, teniendo la información, el conocimiento, ¿sí? La máquina simplemente ya es para hacerle pruebas y ajustes, que ya ese es otro tema muy aparte. Entonces, en la parte posterior tendremos el control principal, ¿sí? ¿Para qué? Para, obviamente, controlar o enviar flujo, en este caso, ¿hacia dónde? Hacia los cilindros, a todos los cilindros, que lo vamos a conocer a continuación. ¿Sí? Muy bien, nos queda 20 minutos todavía. Muy bien, señores. Entonces, estamos conociendo ahora el siguiente control. ¿Qué más nos falta? Ahora sí, nos falta todavía más controles. ¿Cuál nos falta? El control piloto que se encuentra en la parte central. ¿Sí? A ver, no quiero que se me pierdan. Vamos a reducir un poco. Ahí está. ¿Por dónde hemos empezado? Por el tanque. Luego hemos seguido a la bomba. ¿Sí? Luego hemos entrado al control principal. Luego hemos entrado al control principal, pero de levante. Luego al control principal, pero de la parte posterior. Ahora sí, como vemos, acá nos queda todavía más controles. ¿Qué nos falta? El control piloto o el manifold piloto. ¿Dónde se encontrará el manifold piloto? En el esquema lo tenemos aquí. Ahí está el manifold piloto. Y acá también tenemos el solenoide de traba hidráulica. Recordar, señores, que toda máquina, ¿sí? Toda máquina, en especial Caterpillar, tiene que tener sí o sí un interruptor para trabar el sistema hidráulico en la máquina. Eso quiere decir para bloquear el sistema hidráulico. Entonces, acá tenemos el solenoide que obviamente recibe una información que el operador está trabando el sistema hidráulico. Por lo tanto, no va a dejar pasar, ¿sí? Mejor dicho, se encuentra en esta posición. Pero ¿dónde se encuentra este manifold? ¿Sí? ¿Y para qué sirve este manifold? En este caso, en la retroexcavadora. Su finalidad es convertir a presión piloto, o sea, mejor dicho, generar una presión piloto. ¿Para qué? Para alimentar ¿hacia dónde? Hacia las palancas. Miren, acá tenemos las palancas, ¿sí? Que viene a ser ya pilotaje en la misma cabina, o sea, las palancas o los joystick, ¿sí? Entonces el operador lo que hace simplemente es mover el joystick y lo que va a hacer es dejar pasar la presión piloto, que finalmente se va a ir ¿hacia dónde? Hacia el control. Acá, BA, L3, R2, por ejemplo, SA, etcétera, etcétera. De acuerdo al movimiento que esté haciendo el operador en la cabina. Ahora, ¿dónde se encuentra este manifold? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? Le damos clic, simplemente algo fácil. ¿Sí? Que me dice acá, ver en máquina. ¿Sí? Ahí está. Entonces, como podemos observar, acá tenemos el manifold piloto. Ahí está. Un poco más adelante del control posterior. ¿Sí? Ahí tenemos el manifold piloto. Y obviamente directamente de allí va a salir mangueras que se van a ir ¿hacia dónde? Hacia las palancas en la parte posterior, como vemos, ahí está. Y también hacia la palanca principal, que está en la parte delantera para levante y bajada. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? A ver, regresamos al esquema principal.
Entonces, hemos reconocido ya ahora sí el manifold piloto que nos faltaba. Ahora sí vamos a revisar lo que viene a ser los joystick en la cabina, ¿sí? Los joystick en la cabina o las palancas, como lo desean llamar. Acá tenemos válvula piloto. Le damos clic donde se encuentra en la máquina. Obviamente se encuentra en la cabina, ¿verdad? Ahí está. Acá tenemos los joystick posteriores, obviamente. Ahí están los dos joystick. ¿Sí? Tanto para el boom, para el stick y para lo que viene a ser el bucket y giro, ¿sí? Y giro. Entonces, le damos clic nuevamente para regresar hacia dónde, hacia el esquema principal, ¿sí? Muy bien, como ven, estamos reconociendo de manera rápida, ¿sí? El esquema principal, ¿sí? Ahora, acá tenemos el siguiente manifold, ¿sí? Obviamente está independiente, que corresponde también a la parte posterior. Simple, entonces a la cabina, ¿qué es lo que le va a llegar? Le van a llegar obviamente presiones piloto que vienen desde ¿dónde? Desde el manifold piloto, ¿sí? Eso quiere decir que el manifold piloto convierte la presión piloto y luego, ¿sí? Y luego lo envía finalmente ¿hacia dónde? Hacia los joystick, lo envía hacia los joystick. ¿Sí? Entonces, el operador que hace después en los joystick, lo que hace simplemente es mover el joystick y dejar pasar la presión piloto, lo decía hace un momento, ¿hacia dónde? Hacia el control principal, ¿sí? Control principal. Ahora, nos falta reconocer la parte delantera, ¿sí? Acá está, por el lado derecho del esquema, ahí está, nos dice válvula piloto, le damos clic. Acá está doble, entonces esta es lo mismo. Lo que pasa es que este esquema está bastante completo, ¿sí? A ver. Vamos a reducir un poco para que ustedes puedan observar, ¿sí? Ahí está, listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que nos falta reconocer? Nos falta reconocer los frenos. Mi pregunta para ustedes es, los frenos, ¿será neumático, será hidráulico? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen sobre los frenos? A ver, déjenme su comentario. ¿Cómo funcionarán los frenos? ¿Hidráulicamente, neumáticamente, mecánicamente? ¿Cómo se accionan? ¿Qué dicen? Listo, suficiente. Muy bien, así es. A ver, muchachos, ¿qué me dicen? Hidráulico, hidráulico, hidráulico. Muy bien. Hidráulico, hidráulico. Con la presión hidráulica, muy bien. Frenos húmedos accionados hidráulicamente, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a reconocer la parte de los frenos y obviamente también nos falta la dirección. Sí, nos falta la dirección. Muy bien, en cuanto a los frenos, primero, sí, como podemos ver, los frenos se ubican en el esquema, en la parte derecha, sí, del esquema. Y acá tenemos el conjunto de frenos, sí. Acá tenemos el conjunto de freno, sí. Y le podemos dar clic, obviamente. Y acá está, ¿qué es lo que encontramos acá? Los pedales, ¿sí? Los pedales y obviamente en la parte inferior tendremos una válvula, ¿sí? Una válvula que obviamente lo que hace es simplemente recircular el flujo o dejar pasar el flujo que viene desde el manifold para finalmente enviarlo hacia dónde, hacia los frenos, ¿sí? Hacia los frenos. La siguiente pregunta es, ¿los frenos en la retroexcavadora funcionan para las 4 ruedas? Mejor dicho, para los 2 diferenciales o para los 2 puentes, delantero y posterior, o solamente para el posterior. ¿Qué dicen? Así es, solamente ruedas posteriores, señores, solamente ruedas posteriores, ¿sí? Así es. Entonces, como observamos, acá tenemos ya la parte del pedal, ¿sí? Los pedales, y acá tenemos ya directamente la parte de los frenos, ¿sí? La parte de los frenos, que se va directamente, obviamente, hacia el diferencial posterior, ¿sí? Diferencial posterior. En la parte posterior tendremos un pistón y tendremos platos y discos que lo que van a hacer obviamente es frenar la salida, ¿sí? Frenar la salida. Muy bien, ahora sí, en cuanto a la dirección, acá tenemos, ¿dónde se encuentra la dirección en el esquema?
A veces cuando los que son, a veces, o bueno, también yo en algún momento fui nuevo, ¿sí? Observamos un esquema y vemos cantidad de líneas, cuadrados, etcétera, etcétera, y parece bastante complicado hacer seguimiento, dominar un esquema hidráulico, ¿no? Sin embargo, teniendo los procedimientos o si alguien te brinda los tips, como decimos o como dicen, para hacer seguimiento, simplemente el seguimiento no es tan complicado, ¿no? Simplemente es cuestión nada más de poner un poco de interés, ¿sí? Entonces lo hacemos un poco más grande y donde encontramos la parte de la dirección, lo encontramos aquí. Está al lado izquierdo de la bomba principal. Sí, ahí está lo que viene a ser el HMU, ¿sí? La unidad dosificadora de dirección. Le damos clic y es lógico pues que se encuentra en la parte de la cabina, en la parte inferior delantera, ¿sí? Que va obviamente de acá conectado directamente hacia dónde, hacia el volante. Si el volante de dirección, acá tenemos el HMU lo que hace simplemente es dosificar el flujo y redireccionar hacia el cilindro de dirección que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, acá tenemos el conjunto de HMU, y finalmente tendremos obviamente el cilindro frontal para la dirección, que se ubica en esta posición, ¿sí? Ahí está. Sí, entonces ahí está el cilindro de dirección. Entonces, como ven, estamos ya reconociendo ahora sí la parte, nos toca reconocer la parte de frente de lo que vienen a ser los cilindros, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a empezar por la parte delantera, ¿sí? Parte delantera de este equipo. Y tendremos, pues, obviamente los cilindros de levante y de inclinación. ¿Dónde se encuentran los cilindros de levante? Se encuentran en el lado izquierdo, ¿sí? Obviamente de la parte de la bomba, ¿sí? Nos vamos al lado izquierdo, ahí se encuentra el control, a la parte delantera, obviamente, y acá tendremos los cilindros leaf, ¿sí? Ahí está, le damos clic a los cilindros y nos va a llevar directamente hacia la máquina para mostrarnos dónde están ubicados los cilindros de levante, ¿sí? Ahí tenemos los cilindros de levante. Entonces se ubican obviamente en la parte delantera de este equipo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta? Los cilindros de inclinación o tilt, ¿sí? Ahí está. Obviamente el flujo viene desde una válvula direccional, lo mismo que les decía hace un momento. Entonces, le damos clic y nos va a guiar directamente hacia la máquina, así en la parte delantera. Ahí está el cilindro de inclinación, ¿sí? Cilindros de inclinación. Ahora sí, ¿qué es lo que más nos falta reconocer como componente principal? La parte posterior, obviamente, ¿sí? La parte posterior. Todos los cilindros o los actuadores se encuentran en la parte superior del esquema, ¿sí? Que conforman, pues, la parte posterior del implemento, ya sea del boom, ya sea el stick, ya sea giro, ya sea el bucket, ¿sí? Ahora sí, ¿dónde se encuentran lo que vienen a ser los cilindros del boom? O mejor dicho, el cilindro del boom, lo encontramos aquí, ahí está, ¿sí? Le damos clic y directamente nos va a llevar obviamente hacia la máquina, ¿sí? Así de fácil, así de simple, ¿no? Ahí tenemos el cilindro del boom. Entonces vamos a regresar, ahora sí vamos a hacer seguimiento, me dice al cilindro swing, ahí nada más para ir de una forma ordenada en el esquema hidráulico. Obviamente para girar, ¿sí? A izquierda a derecha de lo que viene a ser el implemento se usa dos cilindros, ¿sí? De doble efecto. Y le damos clic y ahí tenemos los cilindros del swing, ¿sí? Dos cilindros del giro, ahí está. Muy bien, regresamos y nos falta reconocer lo que viene a ser, en este caso, el esquema lo dice el bucket, pero para ir algo ordenado, en todo caso, sería el stick. Ahí tenemos el cilindro del stick, ¿sí? Ahí tenemos el cilindro del stick, ¿sí? Entonces, similar a las excavadoras, ¿no? Boom, stick y bucket. A diferencia que en estas retroexcavadoras tenemos el cilindro extendible, ¿sí? Ojo, tenemos el cilindro extendible, que viene a ser este de acá. Le damos clic, ahí está el cilindro extendible, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona este cilindro extendible? Para este, recuerden, los que son operadores o quienes ya tienen algo de conocimiento, en el joystick derecho posterior, en la cabina, tenemos solamente un botón, ¿sí? Un botón o un botón. Entonces, que obviamente funciona eléctricamente. Entonces, si hacemos seguimiento a esto de acá, ¿viene desde dónde? Ahí está la parte eléctrica, miren, así para extensión y retracción, simplemente le va a llegar
una corriente eléctrica nada más, ¿sí? Que proviene desde la parte, obviamente, cuando el operador acciona, ¿sí? Acciona este interruptor en el joystick. Entonces, acá le llega una corriente eléctrica y el pilotaje va a pasar, ¿sí? Y va a salir a través de estas letras de acá, EB o LA, por ejemplo, ¿no? Y se va a ir directamente hacia lo que viene a ser hacia el pilotaje, ¿sí? Del cilindro, ¿sí? Extendible del stick, ¿sí? Del stick. A ver, no me rayen la pantalla, por favor. Aparte que desconcentran un poco. Estamos realizando la grabación. Muy bien, entonces, ¿qué más nos falta reconocer? El cilindro del bucket o cucharón. Ahí está el cilindro del cucharón. Ahí está, ahí la tenemos, el cilindro del cucharón, ¿sí? Muy bien. Entonces, como vemos, estos son los componentes principales, obviamente, de la retroexcavadora. Nos faltaban los estabilizadores, ¿sí? Acá tenemos los estabilizadores para la parte posterior, el izquierdo y el derecho. Obviamente, ahí tenemos los cilindros de los estabilizadores que en el momento que la máquina va a trabajar, hidráulicamente se baja estos cilindros de los estabilizadores, ¿sí? Para que la máquina inicie su trabajo, ¿sí? Muy bien, señores. Ahora sí, nos quedan 5 minutos, más o menos para redirigirlos, ¿sí? En la parte hidráulica de este esquema. ¿Cómo se genera, cómo circula el flujo hacia los componentes principales? Pues tenemos el tanque y tenemos acá la bomba principal, ¿sí? Miren, desde la bomba tenemos una salida, que es esta, y viene por acá, y se va directamente hacia esta válvula, ¿sí? Esta válvula que se encuentra dentro del control principal delantero, ¿sí? Delantero, ojo, delantero. De acá, a partir de esta válvula, tenemos un pase directo para la dirección. Ojo, un pase directo para la dirección. Entonces, acá, cuando el operador hace un giro, va a tener respuesta, obviamente, finalmente, a través del cilindro de dirección. Entonces, ahí tenemos una alimentación prioridad, se podría decir, a la dirección, pero el flujo a la misma vez también ingresa hacia dónde, hacia el control. Mejor dicho, después que se llenó ya, que se abasteció la dirección a través de esta válvula, ¿sí? A través de esta válvula lo que se va a generar es un pilotaje por el lado izquierdo para que el flujo pase y alimente directamente hacia dónde, hacia el control. Ahora, por otro lado, el flujo, ¿sí? Viene y pasa directamente por esta línea y se va hacia dónde? Se va hacia el manifold piloto. Acá tenemos el manifold piloto. Acá tenemos una válvula reductora, el flujo pasa por acá y se va directamente a cargar el acumulador y muy aparte también ingresa, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la traba hidráulica. Para luego recién alimentar hacia dónde, hacia los joystick en la cabina. Miren, ahí está, hacia los joystick en la cabina, ¿sí? Esa es su finalidad. Pero por otro lado necesitamos freno directo, entonces el flujo viene por acá y se va directamente hacia dónde, hacia el freno. A través de esta manguera ingresa directamente hacia el freno. Entonces, acá no hay nada, ninguna restricción, absolutamente nada. Simplemente la prioridad es el freno, ¿sí? Entonces, directo se va hacia el freno, ¿sí? Entonces, una vez que hemos tenido ya, tenemos acá pilotaje, obviamente, el operador lo que va a hacer es accionar simplemente todos los joysticks, ¿sí? Va a accionar los joysticks con la finalidad, pues, de enviar presión piloto. Acá tenemos letras, ¿sí? Estas letras se van directamente hacia los controles principales, que son presión piloto, para mover, desplazar estas válvulas direccionales, ya que por otro lado tenemos la salida de la bomba, miren que está acá, se va por el lado derecho y alimenta también directamente hacia dónde, hacia el control posterior, para lo que viene a ser el boom, el stick y el bucket, ¿sí? Muy bien, señores, ahora si tienen algunas consultas, ¿qué les parece la clase? En realidad el tiempo es corto, para ello tenemos ya 10 horas de hidráulica. A ver, algunas consultas finales en cuanto a la clase. Hemos hecho reconocimiento y seguimiento, algo principal a lo que viene a ser el esquema hidráulico de la retroexcavadora 420 F2. Algunas consultas adicionales. Quienes aún todavía no reservan sus vacantes, todavía queda mañana y pasado para lo que viene a ser hidráulica, ¿sí? Para lo que viene a ser hidráulica.
Muy bien, a ver, consultas finales. Entonces, esto fue el seguimiento, también la ubicación de componentes principales en la retroexcavadora 420F2. Hay que seguir con su desarrollo profesional, sigan adelantando, sigan capacitándose, ya que eso es clave para que ustedes obtengan obviamente buenos resultados.